Los tres elementos internos de la voluntad efectivamente son el discernimiento, la intención y la libertad. Ahora, la voluntad, pese a reunir esos tres elementos internos, tiene, para poder producir sus efectos jurídicos, tiene que estar manifestada, tiene que estar exteriorizada. Es decir, el solo hecho de yo reunir internamente estos tres requisitos no implican que mi voluntad va a producir los efectos jurídicos. Recién va a producirlos desde que es manifestada, desde que es exteriorizada. Y la exteriorización puede ocurrir, sea a través de dichos o de hechos. Los dichos pueden ser hablados, como por ejemplo, nada, la exteriorización oral, o bien pueden ser escritos a través de una palabra escrita o una palabra documentada. Y los hechos son acciones del sujeto que se traducen naturalmente o generalmente en gestos, como levantar la mano, por ejemplo, en una votación o hacer una seña en una subasta. Y excepcionalmente, también puede constituir una manifestación de la voluntad el silencio, aunque solo en los casos que establece expresamente el artículo 263, que después vamos a ver. ¿Ustedes vieron esto o no? ¿No? Porque la comisión anterior sí lo había visto, por eso pregunto. ¿No? Los recaudos de la manifestación de la voluntad, es decir, para que produzcan los efectos jurídicos una vez que es declarada, es que, en primer lugar, ella ha sido emitida. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una carta, no se considera que la carta es emitida hasta tanto no es enviada. Si yo redacto una carta y la dejo en un cajón de mi escritorio sin mandarla a su destinatario, ahí, por más que yo la he manifestado, en realidad no cumple con el recaudo de la emisión, razón por la cual no hay manera entonces de que pueda producir algún tipo de efecto. Lo mismo si cuando se trata de una manifestación de voluntad que está destinada a ser declarada, a ser recibida por otra persona, ¿sí? Si no está destinada, pese a ser un acto exterior, por ejemplo, levantar la mano, pero si no está destinado a publicar la voluntad del sujeto, no produce ningún efecto. Piensen ustedes en esto de levantar la mano, no es lo mismo que yo esté sentado en un café de Güemes y haga así, a que esté sentado en una subasta y haga así, y levante la mano. Porque si levanto la mano en una subasta, estoy haciendo una postura. Ahora, si levanto la mano en un café de Güemes, estoy saludando al amigo que pasó. ¿Sí? Es decir, la voluntad, pese a hacer una esterilización, tiene que estar destinada a publicar esa voluntad. Y a su vez, tiene que haber sido percibida o resultar perceptible. Es decir, si yo hablo en susurros, por más que esté hablando, esté exteriorizando mi voluntad, no va a haber manera de que ustedes la puedan recibir. Con lo cual, de acuerdo al artículo 262, la voluntad se manifiesta oralmente o por escritos o por signos inequívocos o también por la ejecución de un hecho material. Piensen ustedes, en signos inequívocos, esto como yo les menciono, lo de levantar la mano, por ejemplo, en una asamblea o en un rebate. Pero piensen ustedes en un hecho material. Por ejemplo, cuando se suben a un colectivo y acercan la tarjeta a la máquina para sacar el ticket. Es decir, no está ni verbalmente ni en forma escrita, ni siquiera están por ahí realizando un signo inequívoco, como es levantar la mano en una asamblea. Por ahí están con la tarjeta apenas acercándose, la pueden hasta incluso tener adentro de una reminera, qué sé yo. Y sin embargo, no necesariamente en la conducta que ustedes desarrollan es tan fácilmente perceptible como un signo inequívoco, sino es solo un hecho material, como por ejemplo si meten un billete a una máquina expendedora para sacar una gaseosa. ¿Sí? A su vez, como yo les digo, el artículo 263 establece el caso del silencio. Y esa es una pregunta. ¿A ustedes les parece que el silencio constituye siempre una manifestación de la voluntad? Es decir, yo a ustedes, No, por ejemplo, a ver, ¿quién dijo no? Porque estoy en el teléfono y no veo nada. no, Ahora sí veo. Sergio. ¿Quién? Sergio, pará, a ver, Sergio, que te quiero ver la cara. Sergio, ahí está, ahora sí. A ver, ¿el silencio constituye una manifestación de la voluntad, Sergio? No, a mi entender no. Bien. Es decir, yo te mando una carta de documento a vos intimándome a que me pagues 1.000 pesos que me debes. No me la contestás la carta de documento. La ley, ¿qué efecto En ese,
La ley, escuchá, En ese caso sí. En ese caso sí, porque estamos hablando de fuera del ámbito de costumbre, sino estamos hablando de una situación legal, en donde usted me pone de manifiesto que hay una deuda, y si hay una firma, eh, el juez a mí me puede preguntar, ¿esta es su firma? no, no, está bien. No es la situación que yo te planteé. Yo te dije, te Ah, mando una carta de documento intimándote que me debes, que me pague los 1.000 pesos que me debes. Punto. No, yo no Hay soy que un juez, no negarla. soy no soy un juez, no hay una firma, no hay nada. Y te la tenés que negar, ¿Quién está diciendo eso? Carlos. Carlos. La carta de documento hay que contestarla. ¿Eh? ¿Y si es mentira? ¿Y si yo Doctor, estoy inventando la Y, pero deuda? le contestás rechazo por improcedente, mentás. Pero no hay ¿No? obligación. Ah, Es claro, doctor, pues decir, no hay uno. Está. ¿cuál sería la situación? Si yo te mando la carta de Lucas, documento reclamándote infundadamente una deuda de 1.000 pesos. Si Sí, el no te. silencio fuera, escuchar, si el silencio produjera, implicara una manifestación de la voluntad, es decir, de tu voluntad, Carlos, implicaría que el hecho de que no me conteste la carta de documento hace presumir o indica que vos estás aceptando que me debes los 1.000 pesos. ¿Eso es lo que estás queriendo decir vos? No, no. Si yo te debo a vos, no te debo nada. Yo te lo tengo que rechazar, ¿o no? ¿O no? Me quedo callado. Claro, no hay pruebas, no hay nada. No, pará, te va a convenir. Ahora, la pregunta es, si vos no me contestás la carta de documento, Sí, no implica nada. Sí. exacto, sí, no implica nada, salvo en los supuestos en los que la ley dice que sí. Pero en general, la manifestación de la voluntad no se da por el silencio. El silencio no constituye manifestación de la voluntad. Acá no se aplica la máxima de que calla otorga. ¿Sí? No se bien, aplica bien. la máxima de que calla otorga. Salvo en supuestos específicos. Fíjense cómo dice el artículo 263. ¿Quiere que lo lea, doctor? Lo tengo yo acá. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme al acto o la interrogación. Esto que te estoy diciendo a vos. Te reclamo y vos no me contestás nada. No significa que estás aceptando como verás lo que yo te estoy reclamando o como legítimo lo que yo te estoy reclamando. Salvo, excepto, en los casos en que haya un deber de expedirse que pueda resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y las prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Acá fundamentalmente aplica a cuestiones de familia y a situaciones especialmente arregladas como tales. Cecilio, ¿no te muteas que hace ruido en el entorno? Gracias. Ahí está. Gracias, Cecilio. Piensen ustedes en una factura no observada. Si un comerciante le envía a otro una factura, tiene un plazo para, de acuerdo al artículo 1145, para observarla. No observada esa factura, se considera que la factura es legítima. Después puede igualmente cuestionar si lo que estaba facturado estaba bien, o si le entregaron, si la entrega de la mercadería fue defectuosa. Bueno, ese es otro tema. O puede revisar incluso si esa factura luego está volcada en una cuenta, puede revisar el contenido de la cuenta. Ahora, se presume cierta legitimidad de la factura cuando la factura no es observada. Lo mismo pasa a ustedes cuando les llega el resumen de la tarjeta de crédito o del banco, de la cuenta bancaria. Es decir, usted tiene un plazo para impugnarlo. No lo impugnan, se considera que está aceptado. ¿Sí? Ahí hay un deber legal de expedirse en contra. Esto no les impide a ustedes luego poder iniciar un juicio al banco para revisar la cuenta porque liquidaron mal los intereses. Eso es otro tema. Es decir, no es que lo hace imposible de cuestionar, pero lo cierto es que le da un viso de legalidad. Lo mismo pasa y esto es más potente aún, el artículo 56 de la Ley de Seguros, la Ley 17418, que establece que las compañías aseguradoras tienen un plazo de 30 días desde que les es denunciado un siniestro para expedirse respecto a ese siniestro. Es decir, si van a pretender rechazar la cobertura del seguro
o van a pretender exigir información complementaria, que le traigan más documentación, que le traigan otro presupuesto, si se trata de un accidente de tránsito, qué sé yo, tienen un plazo de 30 días desde que reciben el pedido de cobertura, porque si pasa ese plazo, que es un plazo de caducidad, y ya esto lo van a entender cuando veamos la última unidad de la materia, que es la caducidad, si no se expiden dentro de esos 30 días, el siniestro se considera aceptado y están obligados a pagar. ¿Sí? Entonces, salvo en supuestos muy especiales, la ley, que son estos, entre otros, la ley no constituye, establece claramente que no constituye manifestación de la voluntad el hecho de guardar silencio. Y luego existe la manifestación tácita de la voluntad, que se dan cuando hay actos de los cuales se puede conocer con certidumbre cuál es la voluntad. Carece de eficacia la manifestación tácita de la voluntad cuando la ley exige una manifestación expresa. Acá estamos frente a actos en los que, de la propia razón del acto y de la finalidad del acto llevado a cabo por el agente, surge cuál es su voluntad. Piensen ustedes vamos a ver al final de la materia la posibilidad de sanear los vicios del acto. ¿Sí? Si yo tengo un acto, que he otorgado un acto respecto al cual puedo demandar su nulidad, pero si luego lo ejecuto y no me pronuncio sobre una demanda de nulidad o un planteo de nulidad, y cumplo con la obligación contenida en el acto, de alguna manera estoy manifestando en forma tácita mi voluntad de sanearlo, de convalidarlo a ese acto. ¿Sí? Entonces, sí, yo me compro un auto, me engañaron con la calidad del auto, me indujeron a un error, yo quería comprar un auto con unas características determinadas, me mintieron, me ocultaron la verdad, cometieron dolo a mi respecto, y yo tendría disponible una acción de nulidad respecto de esa compraventa. No obstante, decido, bueno, está bien, me voy a quedar con el auto, voy y lo pago las cuotas que debo. Entonces, ese acto de pago, que es un acto jurídico, el pago, implica una manifestación tácita de la voluntad, que consiste en no voy a reclamar la nulidad del acto. ¿Se entiende? Ahora, tiene que tener presente que la manifestación tácita de la voluntad opera salvo en los casos en los que la ley expresamente exige que se pronuncien. ¿Sí? Si la ley no exige una manifestación expresa de la voluntad, la manifestación tácita es posible. Si no, no. Dentro de lo que es este tema de la manifestación de la voluntad, hay que tener en cuenta que existen declaraciones recepticias y declaraciones no recepticias. Las declaraciones recepticias son las que se emiten hacia una persona a la que esta declaración las afecta. Por ejemplo, si yo emito una oferta a una persona determinada, le invito a celebrar un contrato, perdón, a una persona determinada. O si, alguno de ustedes se habrá casado, cuando presto el consentimiento matrimonial en el acto de celebración del matrimonio. Cuando se celebra el matrimonio y los cónyuges dicen, sí quiero, se trata de una declaración de la voluntad, una manifestación de la voluntad recepticia, porque está destinada a producir efectos en la persona a la que está destinada la declaración. Ahora, la declaración es no recepticia cuando no tiene un destinatario determinado, como por ejemplo puede ocurrir con una oferta al público. Si yo, ahora que en estos días está el Cyber Monday, todas las ofertas que están en Mercado Libre o en los sitios de Internet son declaraciones unilaterales de la voluntad del oferente, pero que son no recepticias, porque no tienen un determinado destinatario, sino que el destinatario es indeterminado justamente. Ahora, ¿cuándo se perfecciona esa manifestación de la voluntad y cuándo produce efectos y obliga a quien la manifiesta? Bueno, ahí nuevamente hay que distinguir si la manifestación es recepticia o es no recepticia. Si la declaración de la voluntad es no recepticia, se considera perfeccionada desde el momento en que es susceptible de ser conocida. Es decir, en la oferta de público, yo, dueño de Garbarino, subo al sitio de internet que vendo la heladera Pirulo a 10.000 pesos, en el momento exacto que eso queda público, a partir de ese momento
esa manifestación de la voluntad me obliga. Lógicamente en los términos en la que la puse. Por ejemplo, si digo, esta oferta es por 3 días, es para comprar con determinada tarjeta, es para, es hasta agotar stock, es para los clientes que viven en Mar del Plata y no para los que viven en Buenos Aires. Es decir, dentro de los términos de la oferta, me obliga. ¿Sí? ¿Y desde cuándo? Desde que pudo ser conocida por los demás. Porque esa persona indeterminada. Ahora, si se trata de una declaración recepticia, lógicamente va a producir sus efectos desde que pudo ser recibida y comprendida por el destinatario. Y ahí, si se trata, por ejemplo, una declaración que está dirigida a una persona presente, se considera perfeccionada la declaración desde el momento que es leído, si se trata de una declaración escrita, o es escuchada, si se trata de una declaración verbal, por el destinatario, y el destinatario puede comprender lo que yo le estoy diciendo. Es decir, si yo a ustedes les digo ahora, yo a Cecilio ahora le digo, Cecilio, me comprometo a pagarte 1.000 pesos. Lo estoy diciendo en este momento en una persona que está presente, porque en este momento Cecilio lo está escuchando, y desde este exacto momento yo quedo obligado frente a Cecilio a pagarle los 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque él recibió la declaración y la comprendió. ¿Sí? Y además se la dirigí a él. Pero ahora, si yo a Cecilio le mando un mail, es una persona, digamos, una manifestación de la voluntad dirigida a una persona que está ausente, le mando un mail, le mando un mensaje de WhatsApp o le mando una carta, se considera perfeccionada respecto de mí, ¿no? La declaración, se considera perfeccionada a partir del momento en el que entra en la esfera de conocimiento de Cecilio, es decir, cuando le aparecen los 2 tildes azules, cuando le llegó el mail, cuando el correo le tocó el timbre, independientemente de que lo haya leído. ¿Se entiende eso? Ahora, esa es una pregunta. ¿Qué pasa si la voluntad interna no coincide con la voluntad declarada? Es decir, esto del auto. Yo voy acá a Volkswagen y le digo, me quiero comprar tal auto con tales características. ¿Sí? Y resulta que yo en realidad me quería comprar otro auto. O no me quería comprar un Volkswagen, me quería comprar un Ford. Y después digo, no, pero yo sabes qué, no quería este auto, yo quería otro. Y resulta que la reserva del auto que compré, la reserva del auto que firmé, la plata, la seña, la puse respecto de ese auto, pero yo en realidad quería otro. ¿Cuál de esas dos voluntades les parece a ustedes que va a prevalecer? ¿La declarada? La que hizo pública. La que hice La pública. declarada. La que se La exterioriza. declarada. La declarada. La otra es ¿Por un qué? cambio. No, no. No es un cambio. No. Esa es la Y sí, diferencia. porque la otra, porque la agencia no sabía Escuchá, que iba a cambiar. no. Nunca quise comprar ese auto. Fui a comprarlo, pero nunca lo quise comprar. Quería comprar otro. Ah, Siempre. la agencia se lo quiso vender de préstamo. Esa es otra cosa. Podría darse también esa situación. La pregunta es, cuando hay una divergencia, hay una diferencia, no un cambio, no es que me doy vuelta como una media o no. Cuando hay una divergencia inicial entre lo que declaro y lo que realmente quiero, deseo, cuál es mi voluntad, ¿cuál de las dos prevalece, les parece a ustedes? ¿La declarada o la no declarada? La declarada tendría que prevalecer. ¿Por qué Pero motivo? voy al caso, por ejemplo, del color. Yo quería color rojo y vino azul. ¿Y ahora qué hago? Pero ¿Me llevo el a ver, azul? hay alguien, traten de no escribirme porque estoy mirando desde el teléfono. Hay alguien que me escribe y dice, acá entra en juego la doctrina de los actos propios. Podría ser, sí. Sí, podría ser. Pero ¿por qué les parece? Todos coinciden en que la voluntad declarada es la que produce, la que prevalece, pero nadie me lo dice por qué, realmente. ¿Cuál sería el valor jurídico que se estaría protegiendo? Por la expresión oral, doctor.
La buena fe. Ah, la expresión la buena fe. ¿Y ahí La qué expresión tiene que oral, ver? la buena fe. Ah, bueno, oral no, porque puede ser por escrito acá, no es el punto que sea oral o... Es manifestación de la voluntad por cualquier medio. Oral, escrito, signos inequívocos, no importa el medio. La buena fe. Sí, tiene que ver con las expectativas que se está causando al destinatario, ¿no? La seguridad jurídica, diría yo, que es un valor para analizar cuando tenemos que juzgar la declaración de las personas. Sí, sobre este punto, les aclaro que hay dos teorías bien puntuales y bien encontradas. Una que es la teoría de la voluntad y otra que es la que hace prevalecer la teoría de la declaración. La teoría de la voluntad, que es de origen francés, dice, bueno, en realidad lo que es importante, lo que es realmente importante, lo que tiene valor, es la obligación en los términos que fue concebida por el emisor de la voluntad. Entonces, una persona no puede estar obligada por la declaración de su voluntad si no revela realmente cuál es el compromiso que tiene. Lógicamente, se trata de una teoría bastante criticable porque desatiende las expectativas del destinatario. ¿Sí? Porque incluso, tal como dice Cecilio, la voluntad puede ser volátil, es decir, bueno, hoy quiero esto, mañana quiero lo otro. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que querías un Ford o querías un Volkswagen? ¿Querías un auto rojo o querías un auto blanco? Aparte es muy difícil saber realmente para el destinatario, digamos, es muy inseguro. Con lo cual, uno podría inclinarse por la otra teoría, la teoría de la declaración, conforme a la cual hace prevalecer la voluntad declarada conforme a respecto de la voluntad efectivamente querido, es decir, aquello realmente perseguido por el autor. Con lo cual, de alguna manera, prevalece la comunicación por la autodeterminación. Ahora, también les hago una pregunta. ¿Y si a mí me engañaron? Si me equivoqué, yo voy a comprar un cuadro a una galería de arte y entro y digo, quiero comprar un cuadro de Picasso. Sí, este cuadro hermoso que tengo acá, mira, ese que tengo ahí atrás, es de Picasso. Muy bien. No, sí, esto Picasso es de la primera época de Picasso, el abstracto, el cubismo, y qué sé yo. Y bueno, perfecto. ¿Cuánto vale? 10 millones de dólares. Ok, acá tiene el cheque. Me voy con el cuadro. Y resulta que el cuadro lo había pintado la hija de la dueña de la galería de arte. Me engañan. Y yo en realidad quería comprar un cuadro de Picasso, no quería comprar un cuadro de la hija de la galería. Entonces, ahí, hacer prevalecer la voluntad declarada con la voluntad real. La voluntad declarada es compra un cuadro, porque el contrato de compraventa dice compra un cuadro de tales dimensiones, blanco y negro. No dice de Picasso. Entonces, en un punto, ambas teorías, llevadas al extremo, parecen intolerables. Entonces, en un punto, lo más adecuado es adoptar una teoría de tipo intermedia, una posición equilibrada, en la que se asegure a los destinatarios la emisión, pero dentro de un contexto en el que la voluntad interna no esté viciada. Porque si no pudiera analizarse la voluntad interna, no tendríamos que estudiar, como vamos a estudiar a partir de estos días, los vicios de la voluntad. No estudiaremos el error, no estudiaremos el dolor, no estudiaremos la violencia, como vicios que alteran los elementos internos de la voluntad y causan la nulidad del acto. Ahora, ¿bajo cualquier circunstancia se puede invocar la nulidad por los vicios de consentimiento? No, incluso aún cuando estoy incurso en un error, para que se pueda hacer prevalecer la voluntad real respecto de la voluntad declarada, invocando el vicio de error, ese vicio de error no tiene que tratarse de una mera reserva mental, no es que dije algo que me retuve algo que no dije, sino que tiene que tratarse de un error no reconocible. Es decir, ya lo vamos a ver ahora en breve. Es decir, tiene que ser un error que cuando yo emito la voluntad, la manifiesto al destinatario, el destinatario no tiene que darse cuenta que yo me equivoqué, que estoy equivocándome.
Porque si se da cuenta, o debió haberse dado cuenta de que me estaba equivocando, entonces en ese caso sí va a haber lugar a mandar la nulidad. Ahora, si no hay manera, y es bastante seria mi declaración de voluntad y no hay ningún tipo de indicio, de manifestación, de elemento que pueda hacerle percibir al destinatario de la manifestación de mi voluntad que yo estoy incurriendo en un error, entonces en ese caso va a prevalecer la voluntad declarada. Lo mismo pasa, alguien mencionó la buena fe, lo mismo pasa con los actos simulados. Es decir, frente al tercero, recuerden lo que hablábamos la semana pasada, en el acto simulado hay una divergencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Se emite una voluntad que es mentirosa, que es un engaño. ¿Sí? Es un engaño. Si nosotros asumiéramos a rajatablas la posición de la teoría de la declaración, jamás podríamos anular el acto anulado, el acto simulado. Como tampoco, si asumiéramos la teoría de la voluntad, tampoco jamás lo podríamos anular. Porque en definitiva, la intención fue engañar, con lo cual es un contexto general. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que prevalece? Y en realidad es una posición equilibrada. Prevalece por los fines de seguridad jurídica la declaración. Ahora, existe la posibilidad de que se accione, se demande la nulidad cuando está viciado el consentimiento. Dentro de los términos que ya veremos, dolo, rol o violencia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Forma. Vamos a forma. La forma es la exteriorización, es decir, esto de cómo se exterioriza la voluntad. ¿Sí? Esto de que se hace en forma oral, de que se hace en forma escrita, por signos inequívocos, o incluso en forma tácita y en algunos supuestos muy particulares a través del silencio. La forma es esencial para la manifestación de la voluntad, es decir, es un elemento esencial del acto voluntario. Ahora, el acto jurídico no tiene como elemento esencial a la forma, porque en realidad, de alguna manera, como dice Rivera, y esto coincido con Rivera, la forma integra la voluntad del sujeto. Cuando ¿ustedes vieron el acto jurídico ya no? Sí, el acto jurídico del 260. Es el acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato establecer relaciones jurídicas entre las partes. Sí, profe, Bien. lo vimos. Sí. Perfecto. Los elementos esenciales del acto jurídico son sujeto, objeto, causa. Algunos autores incluyen la forma. Yo soy de los que... Yo no soy autor, yo soy solo un simple docente. Yo soy de los que coincide con Rivera en que, en realidad, la forma integra el elemento sujeto, ¿sí? Porque el sujeto emite una voluntad, y para que la voluntad sea jurídicamente relevante, tiene que estar manifestada. Bueno, a través de alguna forma, de alguna manera, tiene que estar exteriorizada. Entonces, la forma es un elemento esencial del acto, es un elemento esencial de la voluntad. Es un elemento que integra el acto jurídico en el requisito o elemento sujeto. No obstante, hay también autores que señalan que es un elemento separado como elemento esencial. Si uno hiciera un poquito de historia, en Roma la forma era muy rigurosa. ¿Sí? Los actos jurídicos no producían ningún tipo de efecto si no se cumplían con los requisitos, los recaudos, los simbolismos, la manera especial que la ley diseñaba para que el acto jurídico se exteriorizase. Digamos, era puro símbolo. Siempre el mismo ejemplo, pero es muy gráfico. La transmisión de bienes inmuebles, ustedes saben que en el sistema moderno se publicitan a través de la inscripción al registro de la propiedad inmueble, ¿no? Uno otorga la escritura o la transmisión por sucesión o la compra en subasta, y se escribe en el registro de la propiedad a los fines de la publicidad, a los fines de que los demás conozcan quién es el dueño, ¿sí?
Los registros son creaciones modernas, antes no existían los registros, en Roma claramente no existían los registros. Entonces, ¿cómo hacía la gente para enterarse que Juan le había vendido a Pedro la casa o la heredad, la propiedad, el fondo? ¿Cómo hacían? Bueno, el acto jurídico compra-venta se celebraba con una formalidad, con una ostensibilidad de tal nivel, era tan público el acto, que eso hacía a los fines de publicidad y advertir a los demás que el acto se había otorgado. De manera tal que si el acto no se celebraba bajo esa forma, el acto se terminía por no concluido. Había un exceso de rigor formal. ¿Y cómo se hacía esa compraventa? Bastante escandalosamente. El pretor se desnudaba y caminaba públicamente por el pueblo, llegaba hasta la puerta, al pórtico de la casa que se estaba vendiendo, de la propiedad que se estaba vendiendo. De un lado estaba el comprador, del otro lado el vendedor. El comprador agarraba, el vendedor agarraba parte de la tierra, se la daba al pretor, el pretor esa tierra luego se la pasaba al comprador, y de esa manera el acto jurídico compra-venta de bien inmueble estaba operado tanto respecto de las partes como respecto del tercero. Es decir, la forma era un recaudo tremendamente exigido. No se cumplía con esa forma, no había operado el acto. ¿Sí? La escritura prácticamente no existía, con lo cual los simbolismos y las formas sacramentales eran esenciales para la seguridad jurídica. ¿Sí? En una etapa más avanzada se empezó y en especial con todo lo que fue el tráfico comercial a través de las navegaciones, empezó como a hacerse menos exigida la forma, porque el tráfico, la rapidez del comercio iba exigiendo que no se podía esperar hasta que un pretor se desnudara y pasara, paseara por un pueblo. Por eso es que ya para el medioevo habían desaparecido las formas, los formalismos sacramentales, porque el tráfico comercial no permitía, digamos, era bastante entorpecedor, que si no se cumplían con todas esas formas el acto no existía. De todos modos, en el derecho contemporáneo, a partir, diría yo, desde el constitucionalismo de fines del siglo XVIII, no, siglo XVIII, perdón, bien digo, y todo lo que es el proceso de codificación, aparece una suerte de neoformalismo, que implica que a ciertos actos se le exige un modo particular de ser exteriorizada la voluntad, justamente como una manera de darle mayor seguridad y mayor efectividad al tráfico jurídico. Incluso, aún en el ámbito de las relaciones de familia. Piensen ustedes en un acta de matrimonio. En la medida que los cónyuges no expresan su voluntad con el sí quiero ante el oficial público deja constancia de eso por escrito, y todos firman en presencia de los testigos, firman el acto se tiene por no concluido. Por más que haya dicho sí quiero, si uno de los cónyuges en ese momento se arrepiente y sale corriendo, no se celebró el matrimonio. ¿Por qué? Porque en esos casos, como el acto es tan trascendente, o hacia la seguridad jurídica, como por ejemplo la transmisión de una propiedad inmueble, que se exige la escritura pública del artículo 1017, son supuestos en los cuales la ley exige una forma determinada. Ahora, si no se trata de supuestos puntuales, existe, de acuerdo al artículo 284 del Código Civil y Comercial, lo que se llama el principio de la libertad de las formas. Fíjense cómo dice el artículo 284. Dice: si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente, e incluso pueden convenir una forma más exigente que la que impone la ley. Es decir, si la ley no establece que un acto jurídico deba ser otorgado bajo una forma determinada, las partes que celebran ese acto pueden exteriorizar la voluntad de la manera que les parezca más conveniente. Pueden hacerlo de forma oral, de forma escrita, a través de hechos, de la manera que les parezca. Y si la ley exige, por ejemplo, que sea por escrito, pero no indica que sea por instrumento público, por ejemplo, como pasa con un contrato de locación de inmueble, un contrato de locación de inmueble puede hacerse debe hacerse por escrito. Eso es todo lo que dice la ley. Eso significa que puede hacerse por un instrumento privado.
Algunos, para dar un poco más de seguridad a la firma, certifican la firma por un escribano. Sí que eso es lo más común, ¿no? Pero eso en realidad es para que después no se la nieguen. Nada más. Nada más. Ahora, la ley solo exige la forma escrita. Ahora, si las partes, el locador y el inquilino, quieren celebrar el contrato de locación en un instrumento público, hacer un acta, lo pueden hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque están recurriendo a una forma más rigurosa, más exigente que la ley designa. Esto es el principio de las formas. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si yo elijo celebrar un contrato en forma oral, ¿después cómo lo pruebo? Ah, ese es otro problema. Ese es otro problema. Forma y prueba son dos cosas diferentes. La forma es la manera en la que se exterioriza una voluntad. Para eso, si la ley no designa una forma específica, rige el principio de libertad de la forma. Ahora, si usted lo va a querer probarlo en juicio, ahí, bueno, ya veremos. ¿Sí? Ya veremos. En principio, si no hay una forma impuesta por la ley, uno puede probar el acto por cualquier medio. ¿Sí? Por cualquier medio. El medio puede ser en la misma forma en la que se otorgó el acto. Por ejemplo, si usted quiere probar un contrato y el contrato se extendió por escrito, bueno, lo que va a traer es el instrumento contractual a donde se volcó ese contrato. Porque a esta altura del partido, ustedes que van a ser abogados, tienen que saber que no hay una confusión entre el instrumento y el acto. Una cosa es el acto jurídico y otra cosa es el lugar a donde se exterioriza ese acto jurídico, que puede ser un instrumento redactado y un papel. Pero el contrato, si hablamos de un contrato, ¿no? No es el papel. El papel es el instrumento a donde consta el contrato. El contrato es el acuerdo que hicimos. Está volcado, está manifestado en un instrumento. ¿Sí? Entonces, muchas veces la prueba puede coincidir con la misma forma en la que se exterioriza, la que se extiende el acto. Ahora, puede suceder que no, que el medio probatorio sea una confesional, sea una prueba por testigos en los casos que se admita, es decir, un hecho posterior, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser perfectamente. Y si yo, por ejemplo, no sé, compré algo por internet, podré acreditar el pago, que celebré el pago del precio a través no de un recibo, sino de una transferencia bancaria, por ejemplo. Y no es el instrumento en el que consta el acto. ¿Sí? Ahora, si bien, como les adelanté, rige el principio de libertad de las formas, existen supuestos de forma impuesta por la ley, en el que la ley establece que un acto jurídico deba ser otorgado bajo una forma determinada. ¿Sí? Ahora, esa imposición, esa exigencia de la ley, puede tener dos finalidades bien distintas. Puede bien imponerse como condición de validez del acto, en cuyo caso el otorgamiento del acto bajo una forma distinta a la impuesta por la ley provoca su nulidad, es decir, el acto no es válido porque no se otorga bajo la forma impuesta por la ley, o bien puede suceder que la forma sea exigida por la ley a los fines de la prueba. ¿Sí? A los fines de la prueba. El acto puede ser válido, no es nulo, pero lo que no va a poder estar probado. ¿Por qué? Porque no se ha otorgado bajo esa forma. En el primer caso, es decir, cuando estamos hablando de una forma impuesta como condición de validez, estamos hablando de la forma solemne o ad solemnitatem. Ad solemnitatem. Tatem, con M, tatem. Ad solemnitatem. Y en el segundo caso estamos hablando de que la forma es requerida ad probatione, a los fines de la prueba. Ad probatione. Son ejemplos, por ejemplo, de actos solemnes, la donación de un inmueble
o la presencia de un oficial público en un matrimonio, o el testamento cuando se hace bajo forma privada, que tiene que estar redactado de puño y letra por el testador, tiene que contener la fecha, tiene que contener, y tiene que contener la firma también de su puño y letra. Si no contiene sus elementos, no es testamento, no vale como nada, no tiene la eficacia de un testamento. ¿Se entiende esto? Las dos maneras por las cuales la ley puede llegar a exigir una forma determinada. Fuera de esos casos, que son muchos, fuera de los casos que la ley forma específica lo va a decir, no se preocupen que no hay que andar indagando. Ustedes van al contrato, están mirando un contrato, están mirando lo que dice la ley sobre respecto a determinado acto jurídico, y va a encontrar una disposición legal que le dice, debe hacerse por escrito, debe hacerse por escritura pública. O sea, la ley lo exige de manera clara, no es dudosa. La ley lo exige de manera clara. Dentro de lo que es la clasificación de los actos jurídicos, uno de los criterios que podemos distinguir de un acto jurídico u otro es conforme a las formas, es decir, de acuerdo a si la ley establece o no establece una forma para el otorgamiento de ese acto. Acá la ley distingue, o sea, la clasificación distingue a actos formales y a los actos no formales. Los actos no formales son aquellos en los que rige el principio del artículo 284 de libertad de la forma, es decir, aquellos actos respecto a los cuales la ley no ha impuesto ningún tipo de forma para su otorgamiento, para la manifestación de la voluntad, de suerte tal que las partes pueden otorgarlo bajo la forma que más conveniente juzguen. ¿Sí? Pero están los actos formales, que son en los que la ley exige esto de una forma determinada para la validez o para la prueba. La forma es impuesta. Acá no rige la libertad de las formas del 284. Dentro de los actos formales hay dos clasificaciones. Están los actos solemnes, o también llamados de solemnidad absoluta, y luego están los actos de solemnidad relativa o actos no solemnes, es decir, por ahí no tengo un pizarrón, actos no formales y formales. Dentro de los formales están los formales solemnes, o también llamados de solemnidad absoluta, y los formales no solemnes, que son los llamados de solemnidad relativa. Los actos solemnes, es decir, los actos formales solemnes de solemnidad absoluta, son aquellos en los que la omisión de la forma exigida por la ley provoca la nulidad del acto. No se extiende el acto bajo la forma que establece la ley y el acto es nulo. No solo no produce los efectos propios perseguidos por las partes al momento de celebrarlo, sino que no produce ningún efecto. Aun cuando yo pudiera encontrar otro elemento por el cual se pruebe la voluntad, se pruebe cuál era la intención, el deseo de los otorgantes, no va a importar. No va a importar. ¿Por qué? Porque la ley exige una forma determinada. Piensen en esto del testamento que les decía, o el caso que también les planteaba de la donación de un inmueble. La ley específicamente dice que la donación de un inmueble, el artículo 1552, que la donación de un inmueble tiene que hacerse por escritura pública. No hay otra manera. No puedo hacer una oferta de donación hecha por este instrumento privado. No vale para nada eso, no sirve para nada. No transmite ni obliga. Yo no puedo, por ejemplo, si yo te quisiera a Mario, o sea, el contrato de donación se conforma de dos voluntades, de donante y donatario. El donante ofrece la donación y el donatario la acepta. Y queda conformado el contrato de donación cuando es aceptada la oferta de donación, ¿no? Entonces, tanto la oferta como la aceptación pueden hacerse, pueden hacerse en actos separados, ¿sí? Es bastante habitual incluso, que la oferta de donación de un inmueble se haga en un momento y luego se acepte en otro, pero podría perfectamente hacerse en el mismo acto.
Lo cierto es que tanto oferta como aceptación deben hacerse por instrumento por escritura pública. El artículo 1552 lo dice. Y no vale que se haga por instrumento privado. Yo no puedo a Mario mandarle un mail diciéndole te ofrezco donarte mi casa. Me va a decir, qué copado, vayamos a la escribanía. Bueno, a la escribanía del doctor de Laura Garate. Bueno, bárbaro, yo no voy nunca. ¿Él me puede hacer un juicio luego? No. Es inexigible esa oferta. Es inexigible. ¿Por qué? Porque es nulo. Porque la donación de inmuebles debe hacerse por escritura pública y es condición de validez el otorgamiento de la escritura pública. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Y porque es un acto tan trascendente, tiene tanta importancia en términos de tráfico comercial, que la ley le exige la máxima seguridad, que es el otorgamiento de un instrumento público ante un oficial público. ¿Sí? ¿Por qué? Es muy fácil. Digamos, como implica un acto de disposición gravosísimo. Es decir, es el acto de disposición más grave otorgar un acto jurídico de disposición a título gratuito. La ley le asegura mucho a quien va a perder ese bien, le asegura mucho una forma para justamente garantizar que el consentimiento es absolutamente pleno. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la transacción de un objeto litigioso. Si yo quiero transar un juicio, o sea, transar, acordar, hacer una concesión recíproca y poner un acuerdo y dar por terminado un juicio, hay que hacerlo por escritura pública o acta en el expediente. ¿Sí? No hay manera de que no sea por instrumento privado, no se puede. Lo mismo pasa si quiero designar un tutor dativo. El artículo 107 dice que hay que hacerlo por instrumento público. ¿Sí? Son todos supuestos en los cuales la ley impone una forma como condición de validez. El incumplimiento de la forma acarrea la nulidad, el acto no produce ni sus efectos propios ni otros, ninguno. Es inexigible. En cambio, en el acto formal no solemne, o también llamado de solemnidad relativa, hay una forma que es impuesta por la ley. ¿Sí? Hay una forma que es impuesta por la ley. Y hay una forma impuesta por la ley que la no satisfacción no produce el acto los efectos que son propios. ¿Sí? Pero puede producir otros. Puede producir otros. Y este es el supuesto que menciona con claridad el artículo 285. Dice, forma impuesta. El acto que no se otorga con la forma exigida no queda como concluido mientras no es otorgado el instrumento previsto. Coma. Pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que la ley exija la ley como sanción de nulidad. Es decir, el artículo 285 establece la explicación de esta distinción entre actos formales solemnes y actos formales no solemnes. Ambos, la ley le exige una forma impuesta para poder exteriorizar la voluntad. Ahora, en los formales solemnes, bajo condición de nulidad. En los formales no solemnes, si lo otorgo bajo otra forma, eso implica asumir la obligación de concluir el negocio, el acto jurídico, bajo la forma exigida por la ley. ¿A usted les parece, les suena esto algún ejemplo que puedan conocer? Muy habitual. No, compraventa automotor. Más o menos. Ahora te voy a explicar por qué más o menos. De inmuebles. Ahí sí. ¿Cuándo? ¿Quién está hablando? Carlos Racín. ¿Quién? Alba Racín. Ah, que no veo. No, es que estoy con el teléfono y no tengo la pantalla muy clara. Bueno, no te veo. La compraventa de un inmueble. A ver, explícamelo. ¿Cómo sería? Es válido el acto, pero solamente es oponible a terceros cuando se inscribe en el registro. Sí, pero ¿cómo sería el acto no concluido bajo la forma exigida por la ley? O sea, No es, ahora acá no es escritura. O sea, la forma exigida por la ley es una escritura.
¿Sí? Si vos mirás el artículo 1017, leámoslo. Artículo 1017 del Código Civil y Comercial. Dice, escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación y extinción de derechos reales sobre inmuebles, salvo cuando se hizo por subasta, los contratos que tienen por objeto derechos litigiosos o dudosos sobre inmuebles, los contratos que sean accesorios a otros otorgados por escritura pública y los otros que establezca la ley. Bien, la compraventa de un inmueble debe hacerse por escritura pública. Bien, ahora, no se otorga por escritura pública. ¿El acto es inválido? No sé si el boleto de compraventa tiene validez. A ver, Mario, eso. Boleto de Sí, compraventa. el boleto de compraventa. Sí, pero no sé si lo firma el escribano o el banco que se firma. No, el boleto de compraventa es un instrumento privado. Lo único que importa es que lo firmen el vendedor y el comprador. Después, si se certifica la firma, es otro tema, no importa eso. No lo firma nadie más que porque eso, ahí, con el boleto de compraventa, está el contrato de compraventa. ¿Sí? Esa es la compraventa. ¿Sí? Ese es el típico supuesto de un contrato. Ese es el acto jurídico, digamos, el instrumento del acto jurídico. Y Ese después que típico haría la supuesto, registración. es el típico supuesto de acto formal no solemne, del que estamos hablando, del 285. ¿Por qué? Porque la ley exige la escritura pública en el artículo 1017 en el inciso A. ¿Sí? Ahora, si el acto jurídico, compraventa de inmuebles, es extendido a través de un boleto de compraventa, que es un instrumento privado en el que no interviene un oficial público y no se otorga un instrumento público, aun cuando pudiera certificarte la firma, pero no, digamos, ya lo van a ver mañana con Albertina, me parece que está mañana, no, sí, en la clase se las da Albertina mañana. Mañana van a ver con Albertina la distinción entre instrumento público y instrumento privado. ¿Sí? El boleto de compra-venta es un instrumento privado en el que, aun cuando pueda haber un escribano certificando la firma, no es condición de validez del instrumento. De hecho, el boleto de compra-venta podría no tener la firma certificada. Podría celebrarse en la casa de cualquiera de las partes. ¿Sí? Ahora, celebrar el boleto de compra-venta, las partes ahí a lo que se obligan es a extender la escritura pública. Es a concluir el acto bajo la forma exigida por la ley para terminarlo. El acto no produce los efectos propios, es decir, no opera. O sea, a ver, la compraventa de inmuebles tiene por objeto operar la transmisión del inmueble, del dominio del inmueble, ¿no? Una compraventa celebrada bajo un boleto de compraventa y que no se extendió la escritura pública, lo que está celebrado es el contrato de compraventa. El efecto propio de la compraventa, ¿cuál es? La transmisión del inmueble no está operada. Ahora, eso no lo hace nulo al contrato. Lo que hace es genera la obligación de las partes a que celebren y otorguen la escritura pública para transmitir el dominio. Es lo que dice el artículo 285 en la primera parte. Es el acto que no se otorga bajo la forma exigida por la ley, no queda concluido, es decir, la transmisión de dominio no opera, no queda concluido mientras no se otorga en el instrumento previsto, pero vale como acto por el cual las partes se han obligado a cumplir con la formalidad exigida. En esto se sustentan, de hecho, todos los juicios de escrituración. En este supuesto de conversión. Hay una conversión de la formalidad. ¿Sí? El acto celebrado bajo instrumento privado que debió ser celebrado bajo instrumento público, pero que sirve como base para la obligación de extender la forma establecida por la ley. ¿Por qué? Porque la forma es impuesta no como condición de validez, sino como condición de que produzca los efectos propios. No hace que el acto sea nulo. Hace que el acto pueda producir otros efectos. Ahora, el acto solemne, de solemnidad, el acto formal solemne o de solemnidad absoluta, es un acto que, si no se otorga bajo la forma establecida por la ley, el acto no produce efectos. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema que lo estaríamos terminando? Repasamos, entonces, la voluntad para poder producir efectos tiene que estar declarada. En la declaración puede ser hecha por dichos o por hechos. Si es por dicho, puede ser escrita o oral. Si es por hechos, es la realización de conductas. Y también puede ser en forma tácita a través del otorgamiento de determinados actos, sin que impliquen ni dichos ni hechos. La manifestación no se puede hacer, no se puede tener configurada a través del silencio, salvo en los casos que establece la ley 263. Hay que distinguir cuándo produce los efectos respecto del emisor, si se trata de una declaración unilateral, una declaración recepticia o no recepticia, según vimos. Hay que luego analizar las dos teorías en torno a cuál prevalece, si la voluntad real o la voluntad declarada, diciendo que finalmente la que el código acepta es la teoría intermedia, ¿sí? Y finalmente distinguir en razón de la forma a los actos en formales y no formales, y dentro de los formales a los solemnes y a los no solemnes. ¿Estamos? Sí. Es un tema asperísimo, ya lo sé, completamente áspero. Solo a un escribano le puede gustar esto. Sí. A mí particularmente no, ¿eh? Solemnes y no solemnes. O sea, los actos se llaman formales solemnes y formales no solemnes. O, depende del libro, formales de solemnidad absoluta y formales de solemnidad relativa. Es lo mismo decir formal solemne que formal de solemnidad absoluta, y es lo mismo decir formal no solemne o formal y de solemnidad relativa. Es un juego de palabras, pero digo, se los menciono de esa manera porque es como lo establecen los diferentes libros. Siamo tutti d'accordi? D'accordo, perdón, estudio italiano al Pepe. ¿Sí? Sí. Estamos tutti di accordi. Sí, Siamo Luca, tutti buenas d'accordo. noches. Bueno, ci vediamo prossimo mercoledì. Miércoles que viene. Ciao. Sí. A domani. Ciao. Piacere. Buen fin de Piacere, molto semana. piacere. Piacere, molto Grazie. ¿Cómo se piacere dice? parlare con ¿Cómo se te. dice buen fin de semana? Buon fine settimana. Hasta luego. Fin de semana. Hasta luego, doctor. Buen fin de semana. Gracias.